La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. El miedo paraliza. Vamos a estudiar en relación al miedo. El miedo es algo que va de la mano con el ser humano. Miedo a un futuro incierto, miedo a las enfermedades, el miedo a la muerte. Nosotros como hijos de Dios o como cristianos, nuestro anhelo, nuestro deseo debe de ser el ya no tener miedo, creerle a Dios. El miedo no es para los hijos de Dios. ¿Okay? Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Él no pecó, pero como Él fue sacrificado por nosotros, Cristo tuvo miedo. ¿Ok? ¿Por qué tuvo miedo? Porque Él llevó nuestros miedos, para que ya nosotros no llevemos más miedos. Ya miramos en el libro de Job cómo Dios prueba la fe de Job y Dios usa a Satanás precisamente para que Satanás tocara todo lo que tenía Job y le quitó todo. Eventualmente le dio una enfermedad de muerte carnal. Y entonces eventualmente Job pecó, que está en el capítulo 3, comienza en el capítulo 3. Entonces nosotros tenemos ese ejemplo ahí de cómo el ser humano somos miedosos. Pero ya una vez que nacemos de nuevo y seguimos a Cristo Jesús, Cristo nos quita esos miedos, hermanos. Ya Cristo murió por eso. Satanás trabaja de muchas formas. Una de las formas es esa, lo vamos a leer. Vamos a leerlo. Job del 1 al 11, 1 del 11 al 22. Ya miramos que vino. ¿De dónde vienes? De la tierra. Ya miraste a mi siervo Job. Dice Satanás, extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos seguías comían y bebían. Vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todo esto acontece en la vida del cristiano antes de llegar a los pies de Cristo. El fuego del cielo, el azufre que es simbólico de que apesta. ¿Y por qué apesta el azufre? Huele mal porque básicamente la iglesia que no está amando. Una iglesia que no está amando huele a azufre y eventualmente cae este fuego del cielo y es un castigo de Dios, porque Dios al que ama disciplina. Entonces, si no amamos, somos castigados, hermanos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque olemos mal. La ofrenda que le ofrecemos a Dios no es agradable a Dios, es apestosa.
huele mal, huele a azufre. Entonces, ¿qué es precisamente el azufre de Satanás? O sea, se los voy a poner así, cuando ustedes vean azufre, cayó del cielo fuego y, y fueron quemados y miren el azufre huele mal. Ese es el fruto de Satanás. El fruto de Satanás es miedo, es parte de eso. El fruto de Satanás es sexo prohibido, amor al mundo, amor al mundo. Entonces, aquí viene todo esto que hace Satanás a la familia de Job. Entonces, en el 19, un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job no pecó aquí, él no pecó. Pero en el capítulo 2, cuando recibe la enfermedad, viene su esposa, le dice, ¿todavía crees en Dios? Maldícelo y muérete. Y luego vienen sus amigos, y ya en el capítulo 3 comienza el pecado de Job, cuando empieza, ¿para qué nací? Mejor ni hubiera nacido, empieza a renegar. En la conclusión del libro, básicamente el Señor se le presenta a Job y le dice, me vas a condenar a mí para justificarte tú. Básicamente lo que el Señor dice, si yo esto lo decidí que así fuera, tú debes de honrarme de todos modos, porque tú no eres más bueno que yo. Job reconoció su pecado, se arrepintió y le fue dada una familia aún más grande. Entendiendo, hermanos, entendiendo que sus hijos que murieron en realidad no murieron, porque Dios no es un Dios de muertos, es Dios de vivos. Así se los dijo a los fariseos, a los que contendían con Jesús. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no es un Dios de muertos, es Dios de vivo. Cuando vinieron a decirle de que Lázaro estaba enfermo, le dijeron, esa enfermedad no es de muerte. Entonces le dijeron, si no es de muerte, entonces va a sanar. Entonces Jesús les dijo, Lázaro ha muerto. O sea, la enfermedad de muerte es el pecado. Las enfermedades de este mundo no son enfermedades de muerte. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Entonces, el miedo, hermanos, el miedo es solamente hasta cuando llegamos al entendimiento, y esto nos lo da Dios, de el entendimiento de las Escrituras, de quién es Jesús en el Espíritu. Entonces, una vez que pasa eso, Dios quita nuestros miedos. Él es nuestro, Él es quien nos conforta, quien nos alienta. Ahí donde de repente pudiéramos vacilar, el Señor viene y nos da vida, nos da la fuerza, nos conforta, nos da la fe para que sigamos caminando y nos quita esos miedos. Satanás trabaja de esa forma. Ahora, yo quiero compartirles esto. Es un testimonio en mi familia que sucedió literalmente. ¿Puede Satanás obrar sin usar un cuerpo humano? Sí, sí puede. Sí puede Satanás. Entonces, puede causar miedo. Inclusive, déjenme compartir esto. Esto pasó
1969, estoy casi seguro que fue en el 69, o tal vez el 70, 1970. Era un probablemente verano, primavera o verano. ¿Por qué? Ahorita se los digo por qué. En ese acontecimiento, mis hermanos, mi hermana y algunos de mis hermanos y mi padre vieron literalmente a Satanás. Literalmente. Déjenme decirles cómo ocurrió. Alguien pudiera decir un fantasma. Esto tenía yo 5 o 6 años. Mi madre había ido con mi abuelita. Mi hermana, la más grande, que en ese tiempo tendría que tal vez unos 14 años, ella había ido a comprar cena. Era en la noche. Cena, en México la gente mexicana sabe lo que es cena, en otros países no sé si sea igual, pero cenar es ir a comprar tacos dorados, enchiladas, sopes, comida mexicana, le llamamos cena. Mi hermana había ido a comprar cena. Mi padre había tomado, estaba borracho y estaba dormido. Y en la cama donde él estaba acostado estaba mi hermano, el más joven, el que sigue de mí. El otro más chiquito, el que había nacido en el 68, no recuerdo de él, tal vez mi madre se lo llevó, no lo recuerdo, pero no recuerdo que estuviera en la casa. Muy probablemente se lo había llevado mi madre. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros, mi familia tenía un negocio para hacer bolsas, así como belices, suitcases. Entonces, mis 2 hermanos más grandes, mi hermana es la más grande, los que siguen, los 3 hermanos que siguen, son hermanos, los 2 más grandes estaban trabajando. Serían tal vez por ahí como las 8 de la noche. Eran solamente ellos 2 los que estaban trabajando. El tercer hermano, más chico, él estaba viendo. Mi hermana, más grande que yo, ella estaba sentada y yo estaba sentado a un lado de ella, ahí en el taller. En la casa, esto fue en un pueblo donde yo nací. La casa consistía una sala, un cuarto o 2 cuartos, la cocina, y luego estaba una puerta de fierro que conducía hacia un patio. Al otro lado, a mano izquierda, había un baldío, un lote baldío. Había una barda. El patio no estaba cubierto. Y al final había un espacio que era un cuarto como un taller. Estaba cubierto, embovedado. Entonces, ¿qué pasó? Que estando yo sentada ahí en el patio, parte del patio pegado casi al taller, yo recuerdo que me dio sueño. Y entonces yo me vine afuera, en cuanto sale uno de la cocina, a mano derecha estaba el baño. A mano derecha. Entonces, a mí me da sueño y me voy a acostar. Nosotros sabíamos que cuando estaba alguien en el taller, pues no cerrábamos la puerta, porque la puerta no se podía abrir por fuera. Entonces yo recuerdo que entré, dejé la puerta emparejada, no sin cerrar, no laqueada, y me acosté ahí con mi papá. Mi hermano, el que sigue, estaba acostado, estaba tapado con una sábana. Mi papá, vamos a decir que se quedó en medio, y yo me acosté a un lado, al lado de fuera de la cama. Como a los 5 minutos, escuché unos gritos de terror. Gritos feos de terror. Por eso yo digo que ha de haber sido en el verano, o tal vez la primavera del 69, porque era una sábana
con lo que estábamos tapados. Y uno no se tapa. Cuando está haciendo frío, uno se pone una cobija, ¿no? Una sábana. Entonces, yo me cubrí todo mi cuerpo porque me dio miedo de oír los gritos. Y mi papá se levantó asustado. Borracho, él le había tomado, estaba borracho todavía. Entonces, él se levantó. Mis hermanos gritando con terror, con pavor. Resulta que la puerta se cerró. Yo no la cerré, la puerta estaba cerrada. Entonces, mi padre se levanta y entonces él abre la puerta, entran corriendo mis hermanos, gritando, y mi padre dice, ¿qué tienen? Y ellos dicen, el diablo, el diablo. Mi padre tenía la costumbre de retar al diablo. Y yo, mi opinión es de que mi padre como que creía y como que no creía en Dios. Como que creía y como que no, y él retaba al diablo. Entonces, él dice, ¿cuál diablo? Entonces, a los segundos, yo oí cuando mi padre gritó, con terror también. Y eso fue lo que a mí me dio más miedo todavía. Entonces, eventualmente el llanto se fue callando, llegó mi hermana, llegó mi madre. Y bueno, eso pasó así, ¿verdad? Pasaron muchos años, nosotros no hablamos de eso por mucho tiempo. Un día le pregunté a mi hermana, le digo, bueno, ¿qué fue lo que viste tú exactamente? Entonces ella me dice, yo miré, porque fue la primera que miró, yo miré que venía del cielo, de arriba, así como algo, como una nube, pero era negra, 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 negra. Esa nube se convirtió así como en un pájaro muy feo, así más o menos lo que me dijo, me dio así como un buitre, dice, era algo, un pájaro así como feo. Dice, pero tenía como patas de hombre, tenía como patas de un hombre, y eventualmente se convirtió como en un ser feo, un hombre, como un hombre. Entonces ella pues fue cuando le dio miedo, y ya mi hermano, el que sigue, él dice que él lo siguió mirando y dice que esta figura tenía, este fantasma tenía los ojos, eso le sorprendió mucho a él, que los ojos eran así como lumbre, hagan de cuenta así como láser, pero como lumbre, que podía mirar en la noche. Entonces simplemente el ver ese ser, pues algo sobrenatural. Por cierto, se paró precisamente en la barda de la casa, ahí donde están los vidrios, porque usualmente las bardas tienen vidrios para proteger que no se brinque la gente de un lugar a otro, especialmente cuando es un lote baldío. Ahí se paró y eventualmente se fue. Pero cuando ellos se metieron y salió mi padre al baño, resulta que mi padre, antes de morir, mi padre murió en el 97, me tocó hacerle esa pregunta. Le digo, oiga, jefe, yo le decía jefe, le digo, oiga, jefe, ¿qué pasó exactamente ahí por qué gritó usted? Entonces él dice que salió porque mis hermanos apuntaban. De hecho no se fue al baño. Mis hermanos apuntaban al baño. Entonces mi padre entró al baño, entonces dice que lo vio, dice estaba alto, un baño, la altura que vienen siendo como 2 metros, y resulta que dice que lo miró, ese mismo ser. Pero era tan grande que estaba así como jorobado, estaba así como esperándolo, y dice que lo agarró del cuello y lo estaba ahorcando. Fue cuando gritó. Entonces, eventualmente lo soltó y se fue.
y ya de ahí uno dijera, bueno, aprendió la lección. No, él todavía después siguió retándole, pero ya después cargaba como un crucifijo. Pero le tenía miedo. Yo, de hecho, no sé por qué seguía haciéndolo él. Entonces, estos eventos son reales, no son ficticios, son reales. O puede Satanás hacer... yo nunca escuché ni vi nada de eso. Hay muchas historias en las familias. Pero yo les puedo decir que cuando yo nací de nuevo, cuando comencé a seguir al Señor, a ser discípulo del Señor y a hacer su voluntad, lo primero que yo empecé a escuchar, y no, obviamente la gente del mundo dijera que uno está loco. Por unos días yo escuchaba cadenas aquí arriba luego arriba de mi casa. Así como unas cadenas arrastradas. Así como, y yo escuchaba así como que para encadenarme otra vez. En ese momento, la primera vez que lo oyó, pues sí sentí un poco así como de inquietud y sí me daba como algo de miedo. Entonces cuando yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué yo voy a tener miedo de estas cosas? Enséñame, Señor. Entonces el Señor me lo quitó. Me lo quitó y yo siento que fue precisamente cuando yo tuve ese encuentro con el Señor, que fue en esos mismos días, cuando el Señor vino a visitarme y me dio esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Los temores de mí se fueron, ya no tengo esos temores. El temor a la oscuridad, el temor a las cosas que le puedan pasar a mis hijos, el temor, se fueron esos temores. Entonces, ese es un evento. Yo ya les he platicado que estando aquí también, de repente a veces que oigo que se cierra la puerta, que se quebran los trastes y no, todo está igual. Cosas de esas, que yo lo miro más como una distracción, como que me distraen un poco cuando uno está meditando la palabra de Dios o ando haciendo cosas, estudiando sobre todo la palabra de Dios. Déjenme comentarles otra vez que yo la sentí. En este caso sentí la presencia de Satanás. Tendría yo ha de haber sido el año más o menos, yo le tanteo que fue el año 2000. En el año 2000. Tenía yo como 11 años, 11 años de casado. A mí me entró un temor bien grande. Entonces yo recuerdo que fui, yo estoy en un departamento donde yo vivía, era de 2 departamentos, mis hijos dormían en uno, mi esposa y yo en otro. Y había un pasillito muy chiquito y está la sala y así luego una pared que divide un poco la sala y la cocina, el pasillito. Entonces yo recuerdo que fui a tomar agua, miré un nombre en un sobre y resulta que ese nombre eventualmente llegué a saber que esto lo digo, hermanos, no para yo hablar mal de nadie, lo hago simplemente como testimonio para que vean cómo funciona, cómo trabaja Satanás. Yo recuerdo que me estaba tomando un vaso de agua y miré el nombre ese y era el nombre de mi suegro, pero también era el nombre de mi cuñado. Y resultó ser Ramón, eventualmente. O sea, la persona con la que mi esposa eventualmente se fue. Entonces, andaba yo meditando, ¿no? Hace muchos días y me vino eso. Entonces, bueno, voy a hacer un estudio en relación a eso.
Resulta que cuando me vine de la cocina me entró un miedo como cuando yo era niño. Ese miedo a la oscuridad, miedo al... Se siente la presencia de Satanás. Y yo corrí, cosa curiosa, yo con mis 30 y tantos años, 30 años, corrí de la cocina al cuarto porque me dio miedo. Pero después entendí que la presencia de Satanás en sí también causa miedo. ¿Por qué? Porque no andábamos caminando con el Señor. Yo andaba en la idolatría, buscando el dinero, y ya mi esposa teniendo amoríos prohibidos. Satanás ya andaba rondando en mi casa. Lo sentí y me dio miedo. Eventualmente ahora lo entiendo. Ahora entiendo parte de cómo trabaja Satanás. Entonces aquí vamos a estudiar versículos en relación al miedo. Un pastor, una oveja que tiene miedos, pero sobre todo un pastor que tiene miedo, ese es un fruto amargo, hermanos. Un fruto amargo. Un pastor no debe de tener miedo, porque él es la imagen de Cristo y Cristo no andaba de miedoso. Entonces un pastor, un maestro que anda miedoso, no es un buen fruto, es un fruto amargo. Ahora, ¿puede un hijo de Dios, puede un pastor que ha caminado con Dios eventualmente tener miedo? Sí, pero es precisamente porque anda caminando mal, así como el pueblo de Israel caminó mal. ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse y volver a los caminos de Cristo, es todo. Pero si una persona desde el principio ha sido miedoso, ama el dinero, ese es un falso profeta, está enseñando mal. Entonces una persona que enseña mal está llevando a las ovejas al matadero. Lo está haciendo por dinero o lo está haciendo porque quiere ser importante. No lo está haciendo por amor a Cristo. Entonces debemos de entender que el miedo que nosotros tenemos, eventualmente una vez que venimos a ser hijos de Dios, ese miedo no es que queda en el limbo, ese miedo se le va a alguien más. ¿Ok? Se le va a alguien más. Vamos al libro. Vamos primero a Mateo 14:26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, Jesús que venía sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Les dio miedo porque ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Eso les daba miedo lo sobrenatural. Entonces, ahora ahí simbólicamente está hablando Jesús. Jesús camina sobre el mar de gente en donde Dios tiene pueblo. Se puede decir que el mar de gente es Egipto también, simbólicamente. Y el Señor ahí tiene pueblo y es al que el Señor salva. Pero Él camina sobre. Entonces nosotros también tenemos la potestad de caminar sobre el mar, simbólicamente, así como lo comenzó a hacer Pedro, pero Pedro dudó. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no estaba en él todavía. Eventualmente Pedro pudo caminar sobre el mar, así como Pablo, así como Juan. Génesis 9:2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Están los hijos de Dios y están simbólicamente los que todavía no son hijos de Dios. Las personas que todavía no conocen el Evangelio. Por ejemplo, por darles el ejemplo, siempre les voy a hablar del ejemplo de Hechos 10. Pedro ya es el hijo de Dios. Es hijo de Dios. Entonces, somos llamados hijos de Dios. Entonces Pedro, que es hijo de Dios, él recibe una visión
ve un lienzo bajado del cielo, en el lienzo atado de las cuatro puntas, y ahí había animales. Y la voz le dijo, mata y come. Entonces él dice, no, Señor, porque yo nunca he comido animales impuros. O sea, lo que yo he purificado no le llames inmundo. Cristo murió por todos. No les llames inmundos. Ve, mata y come. O sea, predícales el evangelio y convive con ellos. Eso es matar y comer. Entonces fíjense, aquí está, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. Pablo habla acerca de que también nosotros juzgamos a los ángeles. Aquí está escrito. Sobre toda ave de los cielos. ¿Qué pasa? Eso lo podemos ver en lo físico. Nosotros venimos caminando, le podemos decir a un ave, ave, no te vayas, espérate, no te voy a hacer nada. Se va a ir, porque nos tiene miedo. Ese es el símbolo, se puede decir que la analogía, la naturaleza. Nos tienen miedo. Entonces, los espíritus, los ángeles, nosotros los juzgamos. Entonces, el Espíritu de Dios es como una paloma. Es como una paloma. No debemos de ser toscos, no debemos de entristecer al Espíritu Santo. Fíjense bien, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Yo ya les había dado un testimonio acerca de una vez, por lo menos una vez, más de 2 o 3 veces me ha pasado, les voy a compartir esto. Andaba yo compartiendo palabra con un amigo que por cierto ya falleció, con Juanito. Él me habló para que yo le compartiera palabra, pero resulta que el amigo de él me empezó a hablar así como pandillero. O sea, hagan de cuenta que me dijo, ¿de qué barrio eres? En inglés se dice, ¿de dónde eres? Entonces, ¿de dónde eres? Abarca muchas cosas. Entonces yo le digo, yo soy de México. Pero él en realidad me estaba preguntando de qué barrio eres. O sea, yo no soy pandillero, nunca he sido pandillero. Pero él me estaba haciendo eso. Entonces ya Juanito le dice, cálmate, dice, él es pastor. Juanito me decía pastor. Yo le decía, no soy pastor, Juanito. No, tú eres pastor. Me decía, no, le digo, no soy pastor. Entonces, y él seguía diciéndome, ¿de dónde eres? Y yo le digo, de México. Entonces ya, así como para seguir cambiando siguiendo retándome, le dice, no, para mí que tú eres de El Salvador. Y le digo, si fuera del Salvador, te dijera que fuera del Salvador, pero soy de México. Entonces ahí ya fui comprendiendo yo. El Espíritu nos enseña, nos dice que en realidad al principio yo no sabía que me estaba echando pleito. Entonces, en la medida que me seguía preguntando, lo ignoré y le contesté lo que me había preguntado Juanito en relación a la palabra de Dios, porque siempre me preguntaba, pero nunca obedeció a lo que yo le compartía, siempre hizo lo que él quiso. Entonces, eventualmente pasaron como unos 2 minutos y suena el teléfono. Y resulta que era la esposa del que me estaba echando bronca. Fue cómico, hermanos, es cómico. Le tenía miedo a su esposa. Y hasta me preguntó. Me dijo, le dice, no, mira mi amor, aquí estoy.
Estoy con un pastor, dice. Mira, aquí te lo paso y hasta tuve que hablar con ella. Dice, ahí está. Ah, no, mucho gusto. Dice, a ver, pásamelo. Y ya como diciendo, aquí te espero. No te vais a tardar. Entonces, en el momento yo no lo capté, pero ya cuando me vine, el Espíritu de Dios me dio el entendimiento y me dio risa. O sea, como diciendo, muy valiente cuando se mete en contra. El que se mete contra uno se mete contra Dios. Y fíjate cómo ahí delante de ti en el momento hasta te pidió ayuda. Así está escrito, hermanos, así está escrito. Toda persona que nos humilla o nos quiere humillar, nos quiere... ellos mismos vienen a pedirnos ayuda eventualmente. Así como lo hizo él, nada más que ahí fue... Y me dio risa, no por burlarme de él, pero digo, ay Señor, eso es hasta cómico. Sí, o sea, a veces la gente aparenta ser muy valiente. Por eso yo les digo, nadie es valiente. De la única forma que podemos ser valientes es entender que no somos nada, pero que a través del Espíritu Santo podemos ser valientes. Valiente para predicar. Hay personas, por ejemplo, pastores, que pueden hablar con 5,000 personas, no les da miedo. Pero les da miedo ir a predicarle a su vecino. Eso es así. Entonces, ese miedo es pecado también. Porque ese miedo no nos es dado a nosotros, sino a la gente del mundo. Génesis 15:11. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, no temas. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 26:24. Se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, a Isaac. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. 46 del 1 al 6. En el contexto, José es vendido por sus hermanos, así está escrito. José es simbólico de Cristo, que fue vendido por sus hermanos. Y fue llevado a Egipto, sirvió en Egipto, lo metieron a la cárcel. Eventualmente el faraón lo hizo su mano derecha. Hubo hambre en la tierra y eventualmente sus hermanos, o sea, la descendencia de Abraham, que consistía de 66 personas, más José, su esposa y sus 2 hijos eran 70, o eran 66. No padecieron hambre. Gracias a que José, lo que los hermanos hicieron para mal, Dios todo lo hace para bien. Entonces, fíjense, este es el contexto. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. ¿Se fijan? Nosotros estamos en Egipto, en donde somos obligados simbólicamente, pero ahí el Señor nos está multiplicando y eventualmente un día llega la salvación a nosotros. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos, su hijo, al que pensaba que había muerto. Y se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel, su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados, sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Los que estaban en Israel, en la tierra donde vivían, eran 66, más José, su esposa y sus 2 hijos, 70. En 400
400 y tantos años después, 430 años, ya eran 600,000 hombres, más las mujeres y los niños, que eso equivale más o menos entre 3 o 4 millones de personas en 430 años. Entonces es necesario multiplicarnos, ¿ok? Aquí el enfoque es no temas, no temas, no tengas miedo. Números 21:34. En el tiempo de Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste en Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. 14:9. No sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, que es lo mismo que está en Hechos 10. Por ejemplo, hermanos, nosotros ya somos predicadores, venimos predicando la palabra de Dios. En el siguiente estudio voy a hacer el estudio del Cantar de los Cantares, y ahí ustedes ya van a entender y van a conocer bien. Ustedes ya están listos para ir y ya son discípulos del Señor, y ya van a entender en realidad la tierra prometida. Lo van a entender un poco más. Es necesario tener hijos espirituales. Eso está bien explicadito en el Cantar de los Cantares. Lo iba a hacer ahorita, pero como lo iba a hacer superficialmente, yo digo, no sé, pero me pudiera tomar a lo mejor hasta una semana hacerlo, porque lo quiero hacer versículo por versículo, para explicárselos de uno por uno, todo lo que quiere decir, que está de una forma simbólica del rey Salomón, que era un hombre muy guapo, muy atractivo físicamente, rubio, igual que su padre, y de su esposa, la negrita. Era una negrita morena, que también es simbólico de la iglesia, que estamos siendo quemados aquí bajo el sol, así como lo dice el mismo Salomón: lo que vi debajo del sol, y somos quemados. O sea, las cosas que tenemos que vivir día a día. Entonces esa mujer morenita, negrita, que es la iglesia perfecta. Todo está de una forma bien bonita, simbólicamente escrita. Y ahí está la segunda venida de Cristo, cuando se come la tierra prometida. Vamos a ver. Ya les he dicho que Jesús es la tierra prometida, pero abarca algo más todavía. ¿Ok? El Señor les dice: vayan, conquisten la tierra de Canaán. Se los van a comer. ¿Cómo se los tenían que comer? Predicándole los 10 mandamientos. Pero ellos, en realidad, los andaban matando literalmente. Eso estaba escondido. Esa sabiduría estaba escondido hasta que viniera Jesús a enseñarnos, para decir cómo era realmente lo que tenía que hacer. No era de ir a matarlos literalmente, sino de predicarle los 10 mandamientos. Pero ellos no lo entendieron, y no lo siguen entendiendo la mayoría de la iglesia ahorita. Éxodo 14:13. Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Esto es promesa de Dios, hermanos. ¿Qué pasó con los egipcios? Cuando pasaron el Mar Rojo, se acabaron los egipcios, ya dejaron de perseguirlos. No más. Ahora tuvieron que ir a conquistar la tierra de Canaán, pero ellos eran más fuertes que la tierra que los cananitas, cuando obedecían al Señor. Levítico 19:14. Fíjense bien en este versículo, hermanos.
Medítenlo y grábenlo por ahí, pónganla con letras de oro. No maldecirás al sordo. Esto es simbólico, ¿ok? No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. El único temor que tenemos que tener es el temor a Dios. Es lo único que nos debe de causar temor, el temor a Dios. Pero aquí el mandamiento es que Jesús lo dice: no juzgues, no juzgues, porque al juzgar a otro te maldices tú mismo. ¿Quién es el sordo? El que no escucha el evangelio, el que no está escuchando. No maldecirás al sordo. ¿Cómo se ve ponerle zancadilla a un ciego? Se ve mal. ¿Quién se va a reír por ponerle zancadilla a un ciego? Nadie se va a reír. Eso no es chistoso, eso no es agradable. Sin embargo, cuando venimos con un ciego que no puede ver el reino de Dios, venimos y les ponemos zancadillas. Independientemente del ciego, independientemente en donde esté. Levítico 25:43. No te enseñorearás de él con dureza. Vayan y miren el contexto. Sino tendrás temor de tu Dios. Deuteronomio 11:25. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Déjenme decirles por qué estoy haciendo Yo miro mucho la política. El único libro que yo estudio es la Biblia, hermanos. No ocupo más, porque hay mucho trabajo para hacer en la Biblia. Okay, mucho trabajo. No necesito yo leer otros libros. Pero sí miro las noticias. En las noticias lo miro porque para saber más o menos dónde vamos dentro de lo que Dios está haciendo. En la política podemos ver, Caín siempre va a perseguir a Abel. Siempre. Porque así está escrito. Pero nosotros tenemos potestad sobre Caín. Pero una de las cosas que el Señor nos dice es: no trates mal a Caín. Dios juzga a Caín, Dios juzga a los de afuera. Nosotros juzgamos en la iglesia, a los de afuera Dios los juzga. Entonces debemos de entender, debemos de saber quién es iglesia y quiénes son los de afuera. En la iglesia podemos exhortar para crecer, debemos de advertir. Por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, ahí menciona cómo Dios planta una viña o planta viñas y las zorras destruyen las viñas. ¿Quiénes son las zorras? Los astutos. Los fariseos que eran astutos destruían la viña del Señor. Herodes estaba incluido también. De hecho, Cristo le dice: vayan y díganle a esa zorra tal y tal. Porque él él fue el que mandó matar a Juan el Bautista. Él usó ahí una forma aceptable para cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Él usó a su esposa, pero también usó a la hija de su esposa. ¿Por qué? Porque a él le rechinaban los dientes cuando Juan el Bautista venía y le decía su pecado. Todavía, Juan fue el último que pudo predicar la ley. La ley, los 10 mandamientos y los profetas fueron hasta Juan. Él fue el último de predicar los 10 mandamientos. Él fue y le dijo a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y Herodes se disgustó. Por eso el mundo nos odia. Pero a nosotros ya no nos odia por predicar la ley, sino por predicar a Cristo. Entonces,
Deuteronomio 28:37. Aquí están las bendiciones para la obediencia y el castigo para la desobediencia. En la desobediencia, este versículo dice: serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. La gente se va a burlar de nosotros si nosotros dejamos el evangelio. 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Llegó el comunismo a Rusia. Murieron cristianos, sobre todo en Ucrania. Muchos cristianos murieron. Llegó el comunismo a Rumanía, llegó a Hungría. Y en el comunismo, una de las ideologías es eliminar toda religión. Todas las religiones. Resulta que después de varias décadas no pudieron erradicar la religión, así como tampoco China ha podido erradicar la religión. Pero ese es el plan que siempre ha tenido Satanás. Tener una religión mundial para Satanás. Pero no, o sea, nunca las puertas del Hades no prevalecerán sobre el reino de Dios, sobre la iglesia. Entonces, acuérdense de eso, no temáis ni tengáis miedo. Entonces, en el comunismo está llegando a América, al continente americano, desde Argentina hasta Alaska. La ideología es eventualmente no religión. Ya la persecución en Europa ya han avanzado bastante. Han avanzado bastante ya sabíamos que venía el comunismo. Son las dos ideologías más grandes del mundo occidental, que es la republicana y la socialista. Una es que hay que ayudar al pobre, la otra dice, no, el que no trabaja, que no coma. Esa es la republicana. Las dos van a ser avergonzadas, las dos. Porque no es tanto ni el republicano, ni tampoco ni el comunista o socialista. Porque la gente del mundo no puede ser más bueno que Dios. Básicamente, y eso es lo que yo predico, que la gente tiene que buscar, no que se pierda la libertad de expresión, sino buscar a Cristo. A Cristo es al que necesitan. No a Donald Trump, no a un republicano, no a Cristo. Cuando la gente se vuelve a Cristo, la nación simbólicamente en lo material es próspera. La razón de por qué Estados Unidos es próspero es porque ha sido la nación más cristiana, donde se predica el verdadero evangelio, que es a través de la fe y no a través de las obras. Pero casi todas las descendencias que vienen de la Reforma, que es en relación al verdadero evangelio, que no somos salvos por las obras, por ir a misa o por confesarte o comulgar o por cumplir los 7 sacramentos. No es así. Es por fe. Es por fe. Entonces, los países que han tomado esta doctrina en el mundo le ha ido bien. ¿Por qué? Porque la iglesia caminaba bien. Entonces, yo una vez le digo a una persona, donde llega la palabra de Dios le va bien. Y me dice esta persona, pues a México no le ha ido tan bien. Le digo, no, lo que pasa es que a México llegó el catolicismo. Y vamos a decir que el verdadero evangelio apenas ahorita está prosperando.
el verdadero evangelio. Sí, sí, en la Iglesia Católica ahí se predica a Cristo, pero no se predica la salvación correctamente. Así como lo dice Pablo a la Odisea, así como lo dice a los corintios, así como lo dice a los romanos, así como lo dice a los gálatas. Es por fe, no es por obras. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esto incluye los 10 mandamientos, sin las obras de la ley. Somos salvos por lo que Jesús hizo por nosotros, tan simple como eso. Ya somos salvos. ¿Ahora qué? Ahora vamos a dar fruto y seguir siendo salvos sin despegarnos de la salvación. Cristo nos salvó. Viene Satanás, te ataca, Cristo nos salva, Cristo nos salvó, Cristo murió por mí. Y sigues conectado. Tenemos un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Si nosotros no amamos a nuestro prójimo, no somos la luz del mundo. No somos la luz del mundo. Salmo 31:13. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Esto es simbólicamente profetizando todo esto. Esto era simbólico para Cristo. Cristo tuvo miedo. Pero fue cuando fue la separación, cuando Él comenzó a llevar los miedos de las personas, de la humanidad, Él las cargó. El Padre se separa por un momento, lo deja a merced de Satanás. Satanás viene y le pone los pensamientos. Y Jesús tuvo miedo. Ahí está la ansiedad en Getsemaní. Nada tenía Satanás contra él, pero él quiso llevar nuestro castigo. Y todavía hay gente que dice, ¿cómo sé que Dios me ama? Entonces todavía no entiende, pues si no estás viendo todo lo que padeció Cristo por ti, literalmente lo hizo por ti. Y todavía te preguntas que si Cristo te ama o que si nuestro Padre te ama. No entiendes el Evangelio. Salmo 53:5. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Eso está el coronavirus. Yo ya mencioné, por ejemplo, en Bolivia, yo miré cuando algunos hermanos, se mira que son cristianos, cuando viene la multitud de indígenas, cuando hubo ese golpe para sacar a Evo Morales porque se estaba autoproclamando, cambió la constitución para él seguir siendo presidente. Los indígenas dijeron, no, lo queremos de presidente. No, aquí hay una constitución y la constitución se debe de respetar. Iban a matar a Evo Morales, pero le salvaron la vida. Y andaba bien miedoso Evo Morales. Entonces, ¿qué anda proclamando Evo Morales? Precisamente comunismo. Socialismo, un poco de comunismo. Entonces salen unos videos donde la gente cristiana tiene miedo cuando mira que llega una multitud de personas a la ciudad, vienen corriendo así como soldados. Hombres y mujeres, como si fueran soldados. Estados Unidos no está caminando bien, hermanos. Sobre el coronavirus. ¿Y qué más viene? Vienen más miedos, hermanos. ¿Hasta dónde va a castigar esta nación?
Porque Dios castiga, ha castigado, a través de esta nación ha castigado muchas naciones. A Vietnam, a Rusia, a Venezuela, a Cuba, a Irak. Está castigando a Irán ahorita. Si la iglesia no camina bien, a esta nación no le va a ir bien. Debemos de caminar bien con el Señor. Debemos. El Señor está levantando gente aquí, sí. Yo estoy aquí en Estados Unidos. Y yo le pido por mi nación. Yo que vivo aquí en Estados Unidos le pido por la nación. Yo nací en México. Aunque yo sé que mi verdadera nación es la Nueva Jerusalén. Ahí no hay colores, ahí no hay... Es una sola. ¿Quiénes son mis hermanos? O mis hermanas, o mi madre. Los que oyen y hacen. Y ponen por práctica la palabra de Dios. Esos son mis hermanos, esas son mis hermanas, esa es mi madre. ¿Quién es mi padre? Mi Padre Dios. Así de simple. Isaías 8, 12 y 13. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni teman lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. No le tengan miedo a Satanás, no le tengan miedo a los hombres, no le tengan miedo al coronavirus, no le tengan miedo a la falta de trabajo, no le tengan miedo a nada. Ténganle miedo a Jehová, ténganle miedo al Señor, a Cristo Jesús. Ténganle miedo a Él. Entonces debemos de buscar a Él. A Él es al único que tenemos que... Entonces, por falta de temor de Dios, la iglesia está haciendo lo que quiere. Hermano, no, hermana, no le es lícito predicarlo, hacer lo que está haciendo. No, ¿cómo no? Nosotras también somos guerreras. Yo ya he mirado testimonios de mujeres que dijeron, con Dios no se juega. Les vino miedo, un miedo que las hizo renunciar a lo que andaban haciendo, porque ellas sabían que no deberían de hacerlo. Entonces una mujer que no entiende, de igual forma un falso profeta que se le dice una y otra vez y no entiende, bueno, eventualmente Cristo se levanta, viene la ira de Dios contra esa persona y no hay quien lo ayude. Nadie lo puede ayudar. A Jehová de los ejércitos, a él santificar, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Ezequiel 2:6. Y tú, hijo de hombre, no les temas. No les teman a los comunistas, no les teman a los progresistas. No les teman a los que odian a los cristianos, no les teman. Nosotros tenemos potestad sobre ellos. Pero debemos de caminar rectamente con el Señor. No tengan miedo de sus palabras, aunque te hallas en zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Debemos de exhortar en la iglesia cuando una persona no está haciendo lo correcto. No teman, aunque los corran de la congregación. Ezequiel 3:9. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo de delante de ellos, porque son casa rebelde. Salmo 3:6. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Aunque vengan 10,000 personas contra mí, si yo estoy firme en el Señor, esas 10,000 personas vienen por un solo camino y por 7 se irán, porque nadie se mete contra el príncipe de paz que es Cristo Jesús. Nadie puede con él.
Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden, no me infundirán, me infunden aliento. Esta es profecía, esto ya está pasando desde que vino Cristo. Tú estás conmigo y tu vara y tu cayado. ¿Qué hace la vara? La vara es para corregir a la oveja, para que no se salga del camino. ¿Y para qué es el cayado? Para atraerlo, es como un gancho, como diciendo, vente por acá, no te vayas por allá, es por este lado, así como para jalarla a la oveja. Eso hace el cayado. Me infundirán aliento. O sea, venimos caminando y ya una vez que somos siervos y de repente nos queremos ir para este lado y el Señor nos dice, no, por acá, mi hijo, por acá. Ah, está bien, Señor. Salmo 27 del 1 al 3. Jehová, oh Cristo, es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Salmo 56:11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? 91:5. El que está a la sombra del Altísimo. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Yo ya expliqué lo que es una saeta o una flecha. Salmos 112, 7 y 8. No tendrás temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Eso está la parábola de los talentos. Eso viene uno, le da 10, otros 5 y a uno le da 1. Mateo 25:25. El que viene y le da una se la regresa así como se lo dio. Y le dice, por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué dice el Señor? Quítensela y dénselo al que tiene 10. Si el Señor te manda para que exhortes en una iglesia, en un lugar, si el Señor te manda para que prediques la palabra de Dios a tal lugar y no vas, Dios te va a pedir cuentas. Si el Señor te manda para que estés orando día y noche por la iglesia y no lo haces, Dios te pide cuentas. Aquí no está hablando de talentos artísticos. Aquí está hablando de lo que el Señor te da, porque Dios da dones. Dios da dones. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cumple tu ministerio. Pablo dice, ¡ay de mí si no predico el evangelio! Vamos a decir que Pablo recibió 10 talentos, porque el predicador más grande fue Pablo. Pero dice Pablo, pero no yo, la gracia en mí. Y dice Pablo, ¡ay de mí si no predico el evangelio! Marcos 11:18. Dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle a Cristo, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Por una parte lo querían matar, pero el miedo, ese miedo que está en las personas, que Cristo les quitó el miedo cuando vino y lo salvó, lo sanó, ese miedo, ¿quién lo recibieron? Los sacerdotes, los falsos, los que no entendían. Así está escrito. Entonces una persona
Déjenme hacerles compartir algo más que me pasó. Ya lo he platicado. Una vez a mí me acusaron de algo muy grave. Me acusaron de que yo había tocado una niña. Entonces, esa niña supuestamente le dijo a su mamá que yo la había tocado. Digo supuestamente, era una niña chiquita. Hubo una hermana, yo tenía mi niño pequeño, tendría que sea a lo mejor unos 8 o 9 años, no recuerdo, pero la hermana me invitó porque le iba a hacer una convivencia, una comidita a su niño que tenía, se me hace que era como de 2 años, cumplía 2 años, ya no recuerdo. Entonces, yo no acostumbraba a ir a lugares, pero le digo, está bien, hermana, yo la acompaño, está bien, me voy a llevar a mi niño. Ahí agarró un resbaladero ahí para que jugaran y hicieron una comida. Mi hermano, él estaba congregado ahí, vino, me levantó. Ahí estuve yo con mi niño. Y yo me la pasé sentado en un solo lugar, ahí platicando con unos ancianos. Y estaba la hermana que venía siendo como la que llevaba a la niña, que era la tía de la mamá de la niña, que vivía en su casa. La niña, el pastor me dijo que tenía como 5 años. Yo la recuerdo como que tenía a lo mejor unos 6, 7, una niña. Pues no, o sea, yo no le puse mucha atención, pero estaba sentada inclusive del lado opuesto de la hermana, de donde yo estaba. Y me habla, eso fue el sábado. El lunes me habla el pastor por teléfono y me dice, hermano, ¿puede venir? ¿Cómo no? Le digo, ¿dónde? Aquí. Ok, ahorita voy para allá. Voy para allá y me dice, ¿sabe qué, hermano? Dice, ¿qué pasó el sábado? Resulta que a él no lo invitaron. Entonces, ¿qué pasó en la fiesta? Y yo pensaba que me estaba preguntando si hubo baile o si hubo vino. Y le digo, nada. Y pues hubo comida. Llegaron unas personas ahí que cantaban anduvieron cantando alabanzas. Precisamente uno de los que de vez en cuando iba a la congregación a cantarle las alabanzas, que cantaba del coro. Y anduvieron cantando alabanzas al Señor ahí, todo normal. Entonces ya se pone así serio y me dice, hermano, dice, lo están acusando de que usted tocó a una niña. Le digo, ¿una niña? Le digo, no sé de qué me habla. Y ella me dijo, no, por la tal hermana. Le digo, como que sí recuerdo que andaba una niña con ella. Dice, pues la está acusando que usted la tocó indebidamente. Le digo, eso no es cierto. Entonces yo pensé, una niña tan chiquita echando mentiras, pensé yo, digo, wow. Digo, bueno. Entonces, en lugar de seguirme preguntando, me dice, no, yo tengo que poner cámaras aquí porque no sé qué. O sea, ya ahí me hizo juicio y ya me tenía ya como culpable. Entonces la hermana, la esposa de él, dice, ¿sabe qué? Yo tengo mis dudas porque ella dice que también la tocó con un día que usted vino para acá, cuando ella vino aquí a la congregación. Dice, ahí sé yo que no es cierto, dice, porque la última vez que la trajeron a ella, a esta congregación, resulta que yo tengo aquí quién viene y cuándo viene cada quien, y resulta que cuando usted comenzó a venir, ya para entonces, ya ellos ya no, desde entonces no se paran aquí. Yo sé que ahí no es cierto porque no los tengo apuntados aquí que ellos vinieran desde que usted comenzó a venir. Entonces ya me dice, pues la policía está investigando, lo van a buscar. Le digo, está bien que investiguen. Entonces ya me vine, y cuando venía yo dije, bueno, el pastor no sabe dónde vivo.
Llegué aquí y le hablé, le digo, oiga, hermano, le digo, le voy a apuntar mi domicilio para que si va la policía a buscarme allá, para que sepa dónde vivo. Dele mi domicilio y dele mi teléfono. Estoy a la orden. Entonces yo pensé, cuando yo venía meditando. Entonces yo pensé, a lo mejor el Señor me quiere en la cárcel para que le predique a los presos. Yo dije, bueno, si es la voluntad de Dios, me voy a predicar a la cárcel. No me dio miedo, hermano, se los digo. Yo no pensé en nada así. Fue hasta después que un día yo pensé, ¿verdad? Que yo sabía, por ejemplo, a los pedófilos, a personas que se meten con los niños en las prisiones, usualmente los violan y los tratan mal. Pero a mí no me dio miedo, se los digo. Entonces, de hecho, hasta el pastor le asombró que yo le haya dicho eso. Me dice, ¿no le da miedo, hermano? Le digo, no, ¿por qué? Le digo, a lo mejor el Señor me quiere en la prisión para que yo les predique a los... Yo soy siervo del Señor. Si el Señor me lleva allá, pues allá me voy. Yo sé que Él va conmigo. Y bueno, y ya resulta que eventualmente, sí, ya un día me habló la policía, como a la semana, mi hijo andaba en la escuela, entonces yo digo, híjole, si vienen y me llevan preso, pues mi hijo, ¿quién lo va a levantar? Entonces le hablé a su mamá, a la que lo ha criado como si fuera su mamá desde niño, y le hablé y le digo, mire, fíjese que no tengo mucho tiempo, no se preocupe, no, nada está pasando, no se preocupe, pero no tengo mucho tiempo para explicarle. Si yo no le hablo para atrás, mi hijo sale a tales horas, mande a alguien a levantarlo, porque no voy a poder levantarlo. Y ella me dice, oh, no, está bien, dice, pero ¿qué pasa? Le estoy diciendo que no tengo mucho tiempo después. Si no le hablo, ok. Entonces ya sí, como a los 5 minutos llegó la policía, ya me empezó a hacer preguntas, los llevé a donde vivía el pastor, y luego de ahí fuimos y anduvieron investigando. Ya me dice la policía, ok, por lo pronto dice, vamos a seguir investigando. Y le digo, está bien, le digo, pero pues yo vivo ahí, casi siempre estoy ahí, cualquier cosa estoy a la orden. Unos días después, estaba yo en la congregación y escuché a un hermano decirle a otro hermano, precisamente uno que predicaba, no, dice, si yo sé que una persona ahí se mete con un niño, una niña, yo le entierro un cuchillo. Y volteé y le digo, hermano, le digo, ¿qué cosas dice? Le digo, ¿cómo usted puede decir eso? Le digo, usted se para a predicar ahí, usted anda predicando eso. Pero resulta que el que hablaba con él también le dijo. Dice, no, dice, yo también, dice, yo lo mato, yo le meto un balazo. Le digo, no, ustedes andan bien mal. Ahora, yo no lo capté, hermanos. De verdad, se los digo. Entonces el Espíritu me dice, lo están diciendo por ti. Como a los 5 segundos. Y digo, ¿por mí? Y a mí ya se me había olvidado. Y yo dije, caray. Le digo, no, pues eso no está bien. Digo, eso no está bien. Bueno, déjenme decirles, esa persona que dijo eso, lo metieron a la cárcel. Lo metieron a la cárcel. Y yo no dudo que la otra persona, si no se arrepintió, de igual forma, ya dejé yo de verlo, pero no lo dudo que haya caído a la cárcel. ¿Por qué? Porque el que se mete con nosotros se mete contra Dios, hermanos, siempre y cuando andemos caminando con el Señor. Entonces esas mentiras, eventualmente la hermana, la tía de la mamá de la niña, me dijo, hermano, dice, imagínese, a mí me dio mucho miedo, dice, la tuve que correr, dice, toda mi familia me dejó de hablar, porque mi familia piensa que yo lo estoy protegiendo a usted. Pero no es cierto, sabemos que usted, la niña, yo nunca la dejé, siempre estuvo a mi lado y usted siempre estuvo sentado ahí, nomás se levantó por su plato de comida. Dice, mi familia piensa que yo estoy echando mentiras, dice, ya no me hablan. Le digo, gloria a Dios, hermana, gócese en el Señor. Dice, y a mi sobrina,
como ella se enojó conmigo, le digo, oye, estás en mi casa, le digo, ¿qué pasa si al ratito vienes y esta niña viene y acusa a mi marido? Dice, te me vas de aquí, no puedes vivir aquí en mi casa, porque están echando mentiras. Están echando mentiras. Y la corrió de su casa. Entonces, esas cosas, entonces en ese tiempo yo entendí, yo digo, caray, bueno, entonces entiende uno lo que la palabra de Dios dice, los van a perseguir y van a decir mentiras de ustedes. Yo lo digo aquí, hermanos, para que no les venga de sorpresa cuando anden echando mentiras de ustedes. Y no son, o sea, a mí de mí, hermanos, hablan de mentiras como no tienen idea. Que eventualmente, poco a poco me doy cuenta, ¿eso andan hablando de mí? ¡Wow! La gente habla mal de uno, so que no les venga de sorpresa. No tengan miedo. Dios está con nosotros. Lucas 19, del 11 al 27. Aquí está el ejemplo. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Ahí está el reino de Dios, que es Cristo, que iba a regresar. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo aquel que tiene, se le dará más. Mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. O sea, su propia vida. Y también a aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, se fijan que aquí habla de predicación, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. ¿Saben qué quiere decir decapitarlos? Pablo dice que la iglesia es un solo cuerpo, pero la cabeza es Cristo. O sea, antes eras un miembro de la iglesia, ahora no más. No más, ya no eres miembro de la iglesia. Cristo mismo dice, estás decapitado. O sea, yo que soy la cabeza, ya no soy tu cabeza. Y les va mal. Juan 9:22. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos. Vayan y miren el contexto. El Señor viene, sana a una persona ciega de nacimiento. Jesús la sana. Los fariseos dicen, ¿cómo es que este fue sano? Entonces andan investigando y vienen con los padres. Y le dicen, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Les dicen, ¿cómo es que este niño ve? Dice, pues yo no sé, tú pregúntale a él porque él es mayor de edad. Entonces, ¿por qué dijeron esto los padres? Porque le tenían miedo a los fariseos. Aquí está, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Mira, fíjate nada más. Hay personas que por temor
no le llaman la atención al pastor o a una persona en una congregación por miedo a que los expulsen. Si tú estás en una congregación y el Espíritu Santo te está diciendo, exhórtalo, exhórtalo o exhórtalo, y tú no lo haces, el Señor viene y te quita lo que Él te dio y se lo va a dar a otro y vas a quedar fuera del reino de Dios. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, todavía tenían miedo, todavía no habían sido embestidos por el Espíritu Santo, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Lucas 8:40 al 56. Viene el Señor, viene Jairo, le pide por su hija, pero mientras le pide, una mujer que había estado enferma, que simbólicamente es simbólico también, que ella sangraba y sangraba, y una mujer que sangraba era impura. Una mujer que era impura no se podía acercar al pueblo, menos tocar el manto de Cristo, menos hacer eso. Entonces Jesús dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Entonces cuando se vio descubierta, ella dijo, ella sabía en su corazón que la iban a apedrear, porque ella sabía que no podía tocar a Cristo porque era impura, de acuerdo a la forma que ella le fue enseñada la ley. Pero Jesús, para salvarla de la verdad, o sea, lo que era verdadero, ¿quién me tocó? Él sabía quién era, pero él lo hizo para que la mujer, a ver si la mujer lo confesaba. Entonces la mujer dijo, yo soy Señor, yo fui. Ahí está. ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. ¿Okay? Ese temblando es de miedo. Y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante se había sido sanada. Y él le dijo, hija, ella pensaba que le iban a apedrear, pensaba que le iban a matar. Y Cristo le dice, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ve en paz. Ella creyó en el Mesías. Ella sabía que Jesús en su corazón sabía que la podía sanar. Pero también sabía en su razonamiento que no lo podía, ni siquiera podía acercarse a la congregación. Lo que ella no sabía era de que era simbólico. Una mujer que tiene el símbolo de la sangre, del flujo de sangre, es una iglesia, hermanos, que está pecando. Es simbólico. Entonces, toda la congregación puede ser salva si simplemente tocan el manto de Cristo simbólicamente. Y Cristo lo sana. Lo único que tienen que hacer es cambiar de camino. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces viene con Jairo y se estaban hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle de Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente
y serás salva. Fíjense bien, hermanos. Yo ya lo he dicho, pero como dice Pablo, yo no me canso de decirle las mismas cosas. Si tus hijos andan en el mundo, andan en las drogas, andan en donde anden, tú no apartes la mirada de Cristo Jesús. Jesús te dice, hijo, no temas, cree solamente y tus hijos serán salvos. Tan simple como eso, no teman. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y ya había muerto, ya había muerto en la carne. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Está tu hijo, está tu hija. Y tú dices, mi hijo ya no tiene remedio, tiene 20 años en las drogas. Tiene 20 años en la calle. A mi hijo ya no lo salva nadie. Tengan cuidado con lo que dicen. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Podrá Dios salvar a mi hijo que ya tiene 20 años de drogadicto? ¿Será algo imposible para Dios? Dice la palabra. Cristo tomando a un hijo drogadicto, a un hijo que anda en la pornografía, a un hijo que anda de adúltero, a un hijo que ande donde ande, adúltero en contra de Dios. Viene Cristo y le dice, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y él mandó a que se le diese de comer. Una persona que Cristo levanta, hay que darle de comer. Palabra. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido, porque Cristo no vino a presumir. Lucas 12, 4 y 5. Les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo. No teman. Y después nada más pueden hacer. Yo les enseñaré a quién deben temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo a temed. Resulta que un hombre le puede quitar la vida a un hombre. Resulta que Satanás tiene doblegado bajo el pecado a una persona en las drogas en donde anda y anda en el mundo. Y está muerta esta persona. No le teman a Satanás, no teman eso. Teman más bien que Satanás vino por parte de Dios, que en realidad es por palabra de Dios, es Dios el que dice, échenlo al fuego. Teman más bien a aquel que después de haberle quitado la vida, pues ya está pasando por el infierno, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a temed. Ahora yo les digo, el infierno comienza aquí. Aquí hay 6 plagas. La séptima, una persona que no se convierte, la séptima es en la otra vida. Aunque para otras personas, hay personas que sí se convierten aquí. O sea, vino Cristo a sus corazones y ya son salvos. Ya nacieron, resucitaron juntamente con Cristo. Lucas 12:7. Los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No teman, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. O sea, el contexto es de que Dios les da de comer a las aves.
Si Dios les da de comer a Satanás y sus demonios, si Dios les da de comer a las aves, ¿cómo es que no nos va a dar de comer a nosotros? Lucas 12:32, no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Primera de Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar en la iglesia, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. So, andamos predicando. Por ejemplo, yo ando predicando. Y luego viene una persona ahí de metiche. Y no, que no es así. Y ahí está, y se pone a alegar con uno. Y no, que no es así. Está, ok, bueno, tú predica por tu lado y yo me voy a predicar por otro lado. No, tú tienes que predicar como yo te digo. No es así. Y ahí está, de metiche. So, un día lo tuve que reprender. Y le digo, no entiendes. Te entrego a Satanás para que Satanás doblegue tu orgullo, porque andas predicando un evangelio diferente. Tenemos la autoridad, hermanos. Ahora, Dios es misericordioso. Pero una persona que está peleando, deteniendo con injusticia la justicia de Dios, simplemente nosotros estamos haciendo lo que ya está escrito. Lo hagamos o no lo hagamos, la persona ya... Por ejemplo, dice Jesús viene y maldice a una higuera porque quería comer, pero la higuera no le dio fruto. ¿Por qué? Porque no era tiempo de dar fruta. Pero la higuera ya andaba ahí verde, ya andaba como diciendo, mira cómo estoy, mira, yo voy a misa, yo guardo el sábado, yo hago el otro, y viene Cristo y quiere comer y no le da. Y le dice, nunca más des fruto. Y se secó. Pasan los discípulos al siguiente día. Mira, Señor, la higuera que maldeciste se secó. Dice, ustedes también pueden hacerlo. Si tienen fe, díganle a este monte y a ese monte, ve y vete al mar, y se va a ir al mar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo que dice Pablo en 1 Corintios 5. Te entrego a Satanás, aunque es temporal, pero que el espíritu es salvo, para que Satanás doblegue tu orgullo, porque andas enseñando puro orgullo. Entonces ya eventualmente esas personas paran de contradecirnos, de detener las buenas nuevas de salvación. Satanás les da duro, ¿y qué pasa? Estas personas se van al mundo y en el mundo les va mal. Hasta que su orgullo sea doblegado y entiendan que Dios es un Dios misericordioso. Y yo termino con 2 de Timoteo todavía no. Te voy a terminar con Romanos. 2 de Timoteo 1, del 1 al 11. Vayan y léanlo. Léanlo para que vean. Por ejemplo, le dice a Timoteo, no tengas miedo, no te avergüences de Cristo. Tú sigue predicando. ¿Por qué? Porque a Timoteo le habían dicho, tú eres un niño, tú no sabes, no entiendes. Entonces viene Pablo y lo anima y le dice, reaviva el fuego, y le predica el evangelio una vez más. Lo anima y le dice, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences porque eres joven. Tú ve y sigue predicando. Cumple tu ministerio, le dice Pablo. Termino con Romanos 8, del 1 al 16. El miedo es una causa
de que todavía no tenemos a Cristo Jesús como nuestro tesoro en el cielo y por lo tanto tenemos miedos. Pero ya una vez que tenemos a Cristo en nuestro corazón y Él viene y come agradable, amor, fruto, o paz, o paciencia, o benignidad, o bondad, o fe, o mansedumbre, o dominio propio. Este es el fruto. Entonces, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El miedo, hermanos, es condenación. O sea, no tengan miedo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El miedo es muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque la ley es espiritual, más yo soy carnal, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, en el cuerpo de Cristo, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Donde hay paz, no hay miedo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, de la fe en el Evangelio. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para hacerse esclavo de los hombres o esclavos del pecado, para estar otra vez en temor. Déjenme repetirlo una vez más. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Anden, caminen conforme al Espíritu. Y entonces ya no somos esclavos, ya no vamos a andar con temores. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.